queridos amigos, queridas amigas del Instituto de Biblia. Mi nombre es Eduardo Díaz y nuevamente doy gracias a Dios por estar en este espacio virtual de formación y de capacitación en la palabra de Dios. Este espacio que es un oasis de reflexionar, de mirar en nuestro corazón, de silenciar nuestra mente, nuestros oídos y poner especialmente en sintonía de la palabra de Dios, de esa voz de Dios amor que siempre está presente, que nos habla de muchas maneras, pero una manera muy especial es a través de su palabra. Hoy le doy la bienvenida nuevamente al padre Hernán Cardona, que nos acompaña como profesor aquí en el Instituto de Biblia. Padre Hernán, buenas noches y le presento este grupo de muchas personas de diferentes partes de Colombia y de diferentes partes del mundo conectadas en este momento, haciendo comunidad y queriendo conocer más a Dios, escuchar más a Dios a través de su palabra. Eduardo, muy buenas noches para usted y para todos estos hermanos y hermanas en el Señor que como iglesia quieren seguir profundizando en la palabra del Señor. Hace poco, pues un mes, terminábamos el mes de la Biblia y recordábamos a San Jerónimo que dice que desconocer la Sagrada Escritura es desconocer al mismo Señor Jesús, de manera que esta es una ocasión de entrar en mayor contacto con Él. A todos bienvenidos y bienvenidas. Bueno, la clase que tenemos preparada para hoy, bueno, que el Padre tiene preparada para hoy, es un tema muy especial. Está dentro de esta línea de temas que llamamos Oremos y Reflexionemos con algún texto en particular de la Biblia. Hemos hecho este ejercicio con algunas parábolas, con algunos relatos y también con algunos salmos. Y el día de hoy vamos a tener una profundización, una catequesis acerca, pues, un poco de los salmos y entrando especialmente en el Salmo número 8. Entonces pongámonos en las manos de Dios, arranquemos como buenos católicos, disponiéndonos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te saludamos en esta noche. Nos presentamos hoy con nuestras realidades particulares, con lo que tenemos más fresco en nuestra mente, en nuestro corazón. Y nos presentamos aquí, te pedimos que disminuyas, que apacigues nuestros pensamientos y que nos hables al corazón a través de esta enseñanza que va a guiar el Padre Hernán. Bendícelo a él, Señor, en su salud, en su ministerio, en sus ideas y que a través de sus labios puedan salir directamente tus pensamientos y tu voz, que podamos aprender cómo a través de los salmos podemos orar cada día y acercarnos más a ti. Amén. Padre Nan, adelante, voy a tomar la presentación que vamos a ir siguiendo para esta enseñanza. Adelante, Padre. De nuevo, un cordial saludo y reitero la gratitud por estar aquí. El libro de los Salmos es un texto que le permite al pueblo de Israel, a los primeros cristianos, al Señor Jesús y a nosotros orar con el Señor. Y esa es la propuesta que quisiera hacer esta noche, que el Salmo 8, además de brindarnos alguna información, nos ayude en la oración. ¿Por qué el Salmo 8? Por muchos motivos, pero hoy vamos a pensar solo en uno. Es un salmo que nos permite ver cómo entendió el pueblo de Israel su relación con Dios, cómo captó la relación con Dios. Les invito a abrir su Biblia, si tienen la posibilidad, por favor, abran sus Biblias, busquen el Salmo 8. Y lo primero que quisiera que miren es el título que tienen en sus Biblias para el Salmo. Por ejemplo, yo tengo aquí en mis manos la última versión de la Biblia de Jerusalén y dice Salmo 8 y después hay una frase que dice poder del nombre divino. Ustedes podrán ir siguiendo en su Biblia el Salmo, porque una de las primeras cosas que ya les indicaré, vamos es a leerlo despacio. Y me gustaría, si pueden ir comparando la lectura que vamos a tener en las diapositivas y ustedes en su propia Biblia, vamos a ir despacio. Entonces yo prefiero darle este título que tenemos acá, El ser humano, vida de Dios.
Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén dice poder del nombre divino. Y dirán, padre, ¿y eso sí se puede cambiar? El título lo han colocado las editoriales, de manera que no nos preocupemos. El salmo comienza donde está el 1 del maestro de coro, etc. Entonces quisiera invitarles a mirar este salmo de esa manera. El ser humano, vida de Dios, salmo octavo. Vamos a mirar el contenido de nuestra charla. El contenido de la charla es muy sencillo. Tenemos 4 puntos muy breves. Una introducción muy sencilla. Luego vamos a leer el Salmo, lo vamos a leer, el texto del Salmo. Luego haremos algunos comentarios. En tercer lugar, vamos a mirar el Salmo leído desde Jesús, porque si no lo leemos desde Jesús quedaría como una lectura simplemente judía, que no está mal, pero para quienes somos católicos, pues nosotros leemos el Salmo desde Jesús. Y habrá unas breves conclusiones. Pensamos que la charla puede durar unos 35 o 40 minutos. Entonces, vamos un poco con la lectura del texto del Salmo. Les invito a que ustedes vayan siguiendo en su Biblia. Yo voy a leer despacio una versión que se ajusta mucho al texto en hebreo. La primera frase comienza así: Oh Yahvé, Señor nuestro, cuán majestuoso es tu nombre en toda la tierra, pues has desplegado tu gloria sobre los cielos. Una frase hermosa. La siguiente frase dice: por boca de niñitos. En sus Biblias a lo mejor dice niños, pero en el hebreo dice niñitos y lactantes. Qué interesante, niñitos y lactantes, has establecido tu fortaleza por causa de tus adversarios para acallar al enemigo y al vengativo. Luego dice el Salmo: cuando veo tus cielos, hechura de tus dedos, la luna y las estrellas que has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, y el hijo del hombre para que lo cuides? Sin embargo, lo has hecho poco menor que Dios, y lo coronas de gloria y de honor. Tú le haces señorear sobre la hechura de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Ovejas y bueyes, todos ellos, y también las bestias del campo. Las aves de los cielos y los peces del mar, cuánto atraviesan las sendas de los mares. Oh Yahvé, Señor nuestro, cuán majestuoso es tu nombre en toda la tierra. Amén. Vamos entonces ahora a decir una palabrita muy breve de introducción al Salmo. No se afanen que ahorita vamos a decir cómo lo podemos leer, vamos a ir despacio. Lo primero que quiero recordarles es que hay muchas clases de salmos, por ejemplo, de arrepentimiento, de perdón, de acción de gracia. Este lo denominamos un himno de alabanza. Y el centro es el versículo o los versículos 4 y sobre todo el 5. Dice el versículo 4: cuando veo los cielos, hechura de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, y el hijo de Adán para que de él cuides? Esa es la frase con que decíamos al inicio. Podemos ver que el Salmo nos está planteando ese encuentro entre el ser humano y Dios.
Pablo VI, hoy diríamos el Santo Papa, el Santo Padre Pablo VI, encomendó a los astronautas que viajaban a la Luna. Y Pablo VI les decía, el hombre parece grande por sí mismo, por su vida, por su destino, el hecho de llegar a la Luna. Pero desde el Salmo 8, el Salmo nos hace caer en cuenta que somos muy pequeños, un granito de arena ante ese universo que no tiene medida. Quiero contarles otra anécdota. Un físico y quien estudia los astros, Carl Sagan, decía o pidió que cuando lanzaron la sonda espacial hacia Saturno, que en algún momento voltearan la cámara a ver cómo se veía la Tierra desde ese planeta. Y los científicos quedaron asombrados. Desde Saturno, al voltear la cámara y mirar la Tierra, era un pálido y diminuto puntico azul. Era la cabeza de un alfiler muy pequeñita, a lo lejos de la distancia, de un color azul. El Salmo juega con las dos dimensiones, la grandeza, pero a la vez la pequeñez. Muy grande el universo, pequeños nosotros, y como lo diremos más adelante, Dios enamorado de los seres humanos. ¿Cómo podíamos también llamar el Salmo octavo? Es una pregunta que nos podíamos plantear. Yahvé, el Dios que sacó a Israel de Egipto, ¿no? El Dios que sacó a Israel de Egipto. ¿Por qué te acuerdas del ser humano? O sea, si somos tan pequeñitos, una pálida luz por allá en la inmensidad del universo, pequeñita, ¿por qué te acuerdas del ser humano? Entonces, para hablar el Salmo, les invito a dividirlo en 4 partes. Ustedes encontrarán en sus propias Biblias otras divisiones, de manera que por esto no tienen que preocuparse. Hay muchas maneras de leer el Salmo, así como hay muchos títulos. El contenido sí es el que está en el texto hebreo, pero el título y esta división, pues obviamente que no es una propuesta definitiva, sino una sugerencia. Lo podemos dividir en 4 partes. Primero, como la iniciación o la apertura del Salmo, que son los versículos 1 y 2. Luego, el centro, que ya les había comentado, es el encuentro de Yahvé. Esas letras que están allí en mayúscula es el nombre divino, el nombre de Yahvé. Los judíos lo leen como Adonai. Nosotros podemos decir el Señor o Yahvé. Y es el encuentro de Él con el cosmos y con nosotros. Del versículo 6 al 9, el ser humano es un rostro de Dios para las criaturas, tan pequeñitos y Dios enamorado de nosotros, y luego terminamos con una aclamación final. Vamos a detenernos en la primera parte, o sea, la aclamación de apertura, que comprende los versículos 1 y 2. Miren qué interesante, volvámoslo a leer. Yahvé, Señor nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Y así termina el Salmo, que tiene pues 10 versículos, ¿no? Digámoslo a ver. Entonces miren cómo el autor, inspirado por Dios y la comunidad, muestra cómo el Señor se puede percibir en la historia. El Señor se puede percibir en esta tierra, está con nosotros. Hermanos y hermanas, qué bueno recordar que una definición del Dios del Antiguo Testamento, ustedes la recuerdan cuál es, que aparece en Isaías y después la vamos a encontrar en el Evangelio de San Mateo, es Dios con nosotros, Emmanuel. Entonces tenemos como 2 maneras de percibir la presencia del Señor. Una, la creación, la inmensidad, los astros, el sol, la luna, las estrellas. Segunda, cuando nosotros podemos contemplar todas estas criaturas que en muchas partes eran tenidos por dioses, nosotros desde Dios las vemos como criaturas y no como Dios. Pero la segunda, lo veremos más adelante, somos nosotros, el ser humano. Veamos ahora cómo en la siguiente parte, ya cuando entramos al versículo 3, vemos cómo el Señor, Yahvé, se encuentra con el ser humano y con el cosmos.
Entonces, quien contempla la naturaleza debía mirar que la naturaleza, los cielos, cantan a Dios, pero también la humanidad canta. Entonces, en el canto, en el mutuo reconocimiento, hay allí una oración. En el mutuo reconocimiento, en ese diálogo, puede haber una relación muy estrecha en la oración entre Yahvé y el ser humano. Y miren lo que sigue, esto es tremendo, esto uno pues a mí me da escalofrío. No lo hacen los adultos, o sea, los que logran establecer ese diálogo. No lo hacen los grandes, los adversarios. No lo hacen los enemigos apoyados en sus acciones y en la razón. No lo hacen estas personas prepotentes que utilizan las armas y la violencia, los que quieren convencernos a punta de palabras. No. Y los invito a detenerse mucho en esa frase. Lo hacen los niños, los lactantes, o sea, los que están aprendiendo a vivir. ¿Y por qué el texto hace alusión a los niños y a los lactantes, a los pequeños? Por muchos motivos, pero hoy pensemos en un solo aspecto, porque también Dios se hizo niño en la persona de Jesús, también Él se hizo pequeño. Y en segundo lugar, porque los niños, los lactantes, los pequeños, esperan todos de Dios, todos lo esperan de Dios y están llenos de afecto. Miren, los pequeños, los niños, los lactantes, no tienen manera de argumentar, no tienen manera de expresar grandes ideas, de hacer grandes reflexiones. El niño o la niña nos doblan a nosotros los adultos cuando sonríen, cuando nos extienden su mano, sus manecitas pequeñas, cuando colocan la cabecita para que nosotros les sobemos allí esos cabellos que empiezan a crecer. Nos doblan con su sonrisa, con su humildad, con su sencillez, incluso a veces con su llanto, con sus lágrimas. Pero un niño, una niña recién nacido, todo lo espera de sus padres. Y eso realmente es muy profundo. Y llegamos al versículo 5, que es una pregunta que nosotros deberíamos reflexionar mucho más ante ese escenario. ¿Cuál escenario? Voy a volverlo a repetir. El escenario son, primero, la contemplación en una noche, puede ser contemplar la luna y las estrellas, los planetas, y de día contemplar el sol, y contemplar todas las grandezas de la naturaleza y de los seres humanos. Y el otro escenario, ¿cuál es? Que quienes tienen más facilidad para encontrar a Dios son los pequeños. Entonces miren la pregunta, ¿qué es el ser humano? ¿Qué es el ser humano? Si lo miramos desde un niño recién nacido, casi nada. Una fragilidad tremenda en un niño recién nacido. Y desde esa pequeñez de sentirnos que nosotros no hemos pagado por la vida, no hemos hecho ninguna consignación para recibir la vida, desde esa pequeñez, porque Dios se acuerda de nosotros. Y me voy a adelantar, aunque eso aparece más tarde, por una sola razón, solo por amor. Y les tengo que decir que ustedes pudieran leer después dos textos. Uno es Deuteronomio 7, del 7 al 9. Si ojalá hoy antes de acostarse lo pudieran hacer, o en el día de mañana. Deuteronomio 7, del 7 al 9. Dice que el Señor no eligió a Israel porque fuera el más fuerte, el más poderoso, sino lo eligió porque lo amó. Y el segundo texto que les invito a leer es la primera carta de San Juan en el Nuevo Testamento. Primera carta de San Juan 4:19. Dios nos amó primero, Dios nos amó primero. Entonces en el versículo 5 estamos en el centro del texto, esto es hermoso. ¿Por qué teniendo ese paralelo entre la inmensidad de la creación y la pequeñez del ser humano? Porque Dios se acuerda del ser humano. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano? Y miren lo que sigue en el texto. Yahvé se comporta como un alfarero, como un artista. Alfarero es el que trabaja el barro para sacar del barro y de la arcilla, sacar distintos utensilios que pueden usarse en una casa. Algunos utensilios para el uso doméstico, pero otros pueden ser obras de arte, obras artísticas
que se pueden vender y puede servir para el sustento de una familia. Pero también, ojo, como una mujer especialista en hacer bordados. Cuando nosotros decimos que hay personas que tienen una habilidad para trabajar lo pequeño en una tela, en una pintura, en una aguja, estas agujas de tejer, cuando hacen un punto, una puntada, de eso habla el texto del Salmo. Esto es hermoso, como una mujer tejiendo un vestido hermoso. Y miren después lo que dice el texto, acaricia a la persona con sus dedos. Entonces, ¿por qué Yahvé se acuerda y cuida a una criatura tan frágil? ¿Por qué? ¿Por qué se comporta de esa manera? Esa respuesta la tenemos en la siguiente estrofa. Porque el ser humano, qué bueno que esto lo subrayaran, hermanos y hermanas, el ser humano es rostro de Dios. El ser humano es rostro de Dios para las criaturas. Ustedes ven que en algunas empresas se utiliza la figura del vicepresidente, la vicepresidenta, eh, el vicerrector, el vicedirector, y así podíamos ir a muchos otros pasajes de nuestra historia. Y entonces miren lo que dice el Salmo en una reflexión muy profunda. El ser humano hace las veces de Dios, o sea, de Yahvé, del Dios que nos sacó de Egipto en esta historia. ¿Cómo les parece, hermanos y hermanas? Eso espero que ahora ustedes hagan la resonancia cuando lleguemos a las preguntas. Nosotros somos el rostro de Dios, un Dios enamorado del ser humano. San Ireneo, un padre de la Iglesia del siglo II, decía bellamente que la obra más grande de Dios es el ser humano nacido y salido de sus manos. Incluso podemos avanzar más en el texto y hay una expresión muy hermosa, está insinuada aquí en el Salmo, pero esto lo podríamos encontrar después en otros salmos y desde ya les invito que Dios mediante vamos a hacer después un cursito un poquito más completo. Este es como una abrebocas y una motivación, pero haremos un curso un poquito más amplio sobre los salmos, Dios mediante, si nos regala la salud y el tiempo, y allí podremos meditar esto. El ser humano es la memoria de Dios, pero no un recuerdo. En hebreo el verbo se denomina, es el verbo sacar. ¿Y qué es sacar? Sacar es traer el pasado al presente. ¿Y por qué traemos el pasado al presente? Para celebrar. O sea, es una conexión entre lo que tengo hoy y lo que es mi historia. Recordar mi origen y celebrar hoy la historia. Entonces, como somos la memoria de Dios, los antiguos decían, los seres humanos son memories dei, o sea, la memoria y el recuerdo permanente de Dios. Por eso el Señor nos borda como una mujer especialista en tejidos, en bordado, en piedras preciosas, nos corona de gloria y honor. Nos corona. Este es un lenguaje muy propio de la Biblia, porque ustedes recuerden que en el Antiguo Testamento se coronaba, por ejemplo, a los reyes, al sumo sacerdote. Entonces nosotros somos reyes y por eso lo recordamos en el bautismo, sacerdotes, profetas y reyes. Pero a mí lo que me conmueve y lo que me admira es que una comunidad del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel, un autor, una autora, pues yo pienso que allí hay familias que están detrás de este salmo, dicen, así seamos pobres, vivamos en el campo, cultivemos la tierra, manejemos el barro, nosotros somos la gloria y el honor de Dios, Él nos corona. Y esto es un contraste frente a los reyes de la época y a los líderes. Es decir, no, ustedes pueden tener coronas de metal o unas coronas pasajeras, nosotros tenemos la corona de Dios que nunca se pasa. Y viene una de las afirmaciones más fuertes también en el texto. Algunas Biblias traducen que lo hiciste poco inferior a los ángeles, otros dicen apenas inferior a un Dios. Yo prefiero traducir, lo hizo poco inferior a Dios, o sea, en el escalón siguiente de Dios. Esto es hermoso en este salmo, hermanos y hermanas. El ser humano con rasgos divinos, rostro de Dios en esta historia. Por eso podemos decir que Dios está con nosotros, por eso podemos decir que Dios es Emmanuel.
Vamos a la siguiente estrofa que comprende los versículos 7, 8 y 9. Quisiera recordar un texto que ustedes, si quieren mirarlo, ahí tienen la cita. Miren lo que se dice en Génesis 2, 19, 20. Esto es muy interesante porque hay una relación entre esas frases que están al comienzo del libro del Génesis y luego lo que vamos o estamos contemplando aquí en el Salmo. En Génesis 2, 19, 20 se dice así: Yahvé, Dios, modeló del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el ser humano le diera. Y miren lo del 20, el hombre puso nombres a todos los ganados, a las aves del cielo, a todos los animales del campo, mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada. Y ahí es cuando va a aparecer entonces la mujer. Entonces aquí en el Salmo nosotros ¿qué leemos? Pues miren, desfilan delante del ser humano todas las criaturas que a él se le han confiado, ¿no? Todas las criaturas. Y ¿cuáles son esas criaturas? Pues ustedes lo ven ahí en el Salmo, dice, eh, todas las obras de tus manos, ovejas y bueyes, bestias del campo, aves del cielo, peces del mar, que circulan por las sendas de los mares. Si ustedes se dan cuenta, se colocan los animales que pisan la tierra, ovejas y bueyes, bestias del campo. Luego los que llenan el firmamento, las aves del cielo, y luego los que están en las aguas. Todo, como en Génesis, desfilan. ¿Y a quién se le confía? Miren la siguiente afirmación. Se le confían al ser humano. La siguiente afirmación. Debe tratarlas como Yahvé nos trata a cada uno de nosotros y a la comunidad. Este es un siguiente paso que yo les quisiera invitar a, pues, a recoger con emoción. Y es, si nosotros siendo pequeños somos la gloria de Dios, no es para vanagloriarnos, sino para entrar en relación con toda la naturaleza y la creación. Recuerden que el Papa Francisco ha hecho énfasis en la encíclica Laudato Si, que todo está interconectado, todos estamos conectados, y esto lo recuerda el Salmo. Imagínense que este Salmo puede tener 2500 años de haber sido escrito, ¿no? Muy bien. Vemos la siguiente afirmación. Este servicio no puede ser un dominio opresor, ni viene del mérito personal. Recordemos que somos muy frágiles, que nosotros somos muy pequeños. No podemos tratar ni a las personas ni a la naturaleza como si nosotros fuéramos los dueños. No, somos hermanos y hermanas con la creación. No podemos olvidar que somos pequeños. Luego miren la siguiente afirmación que podemos sacar del Salmo. Nosotros no tenemos la creación en nuestras manos porque seamos victoriosos, porque hayamos vencido a la divinidad, como el mito griego de Prometeo, o incluso el mito de Babilonia, la pelea entre Marduk y la diosa Tiamat, y allí hay unas batallas tremendas. No, todo es un regalo, un don de Dios, y sobre todo es un gesto audaz de libertad de Dios. ¿Por qué? Porque como nos confía una obra tan grande a nosotros que somos tan frágiles. Es la siguiente afirmación que encontramos en el Salmo. O sea, nosotros somos criaturas y nos entrega a nosotros toda la inmensidad de la creación, siendo tan frágiles. Recuerden que hay el contraste entre la grandeza y la pequeñez, y nos confía por amor a todos nosotros, a todos los seres humanos, nos confía el universo. Mucho más, si quieren podemos avanzar. Nos confía la creación entera, para que lleguemos a donde debemos llegar. ¿A dónde debemos llegar? El versículo 10. Yahvé, Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre en toda la tierra. Eso es espectacular. El tercer punto que vamos a comentar es cómo leer este salmo desde Jesús. Entonces, nosotros podríamos preguntarnos en el salmo, bueno, ¿y cómo hacemos nosotros? ¿Cuál es el camino? ¿Dónde tenemos un modelo para la relación con Dios? Esa es la respuesta que nos da el Nuevo Testamento. Cuando leemos el salmo desde Jesús, simplemente podemos decirlo de una manera muy sencilla. Tenemos delante nosotros el modelo, el paradigma, y ese paradigma es
el Señor Jesús. Miren cómo lo podemos leer desde el Nuevo Testamento. Para no abusar o corregir los excesos que tiene el ser humano con la creación, en la plenitud de la revelación aparece Jesús de Nazaret. ¿Qué es Jesús? Es el modelo de toda humanidad. O sea, en Jesús nosotros sabemos qué quiere Dios del ser humano. ¿Qué quiere Dios del ser humano? Digamos la respuesta rápidamente. Quiere que seamos otro Jesús, que gastemos la vida en beneficio de los demás. Hay una frase que ustedes podrán leer después en Hebreos, en el capítulo 2, versículo 9. Nuestra vida debe ser como la de Jesús. ¿Y para qué es la vida de Jesús? Para servir. Hermanos, ojalá grabáramos esta frase. Para servir, nunca para oprimir. No, que nosotros nos donemos a los demás con amor. ¿Por qué? Porque soy muy frágil, pero Dios me ha amado con tanta fuerza y con tanta dedicación que lo único que yo puedo hacer es volcarme en servicio a los hermanos. Incluso Hebreos seguirá diciendo que esta es una frase que recoge también de aquí del Salmo 8. Todo lo pusiste bajo sus pies. Si dice todo, esto es muy fuerte, incluso el mundo venidero. O sea que la vocación del ser humano, como también lo dice Hebreos 3.1, la vocación del ser humano es una vocación celestial. Incluso el mundo venidero, aunque así muchas voces en el mundo no lo quieran creer, todo está puesto para que el ser humano lo viva, vibre con él y sobre todo lo ponga al servicio de los demás. Muy bien, se nos va acabando el tiempo, hermanos y hermanas, y vamos entonces a llegar a unas breves conclusiones. Son apenas 3 conclusiones muy sencillas. Bueno, 4 con esta que tenemos aquí en la diapositiva. La primera es, para un católico, para un cristiano, para un creyente, para alguien que han hecho opción por la persona de Jesús, Jesús de Nazaret, Dios y hombre, el Hijo de Dios hecho hombre, es el que le da sentido pleno al Salmo. Cuando nos sintamos muy grandes porque podemos dominar algunos elementos de la creación, recordémonos de Jesús. Cuando nos sintamos muy pequeños, sintámonos como Jesús, porque en ese encuentro de la grandeza y la pequeñez es donde aparece el amor de Dios. Segunda conclusión, Dios es grande no porque sea un gigante. Dios es grande porque con plena confianza y amor nos entrega la creación. Porque Dios, por amor, nos ha creado. Dice bellamente el libro de la sabiduría, al final del capítulo 11, dice, si no quisieras lo que has creado, si no amaras lo que has creado, no lo habrías hecho. Entonces, si lo ha creado es porque en verdad nos ama. Tercera conclusión. El Señor Jesús y este Salmo 8 nos hace conscientes de esas dos realidades. Tenemos una gran dignidad, no la podemos perder. ¿Qué más que somos hijos e hijas de Dios, hermanos entre todos nosotros e invitados a entrar en armonía con la creación? Pero es lo siguiente, no lo podemos perder. Tenemos una grande responsabilidad. Somos pequeños, somos personas, somos criaturas en el universo. Y tenemos que tener una responsabilidad muy grande con el don de la vida. Dios nos ha confiado la vida para que nosotros también tengamos vida y compartamos la vida con los demás. Hermanos y hermanas, habría muchas otras reflexiones, muchas otras emociones que podríamos sacar, emociones del espíritu del Salmo, pero no les quiero cansar para que dejemos un espacio de unos 5 minutos, 8 minutos para resonancias que ustedes quieran hacer o preguntas. Y en esto ya nos va a ayudar entonces Eduardo. Padre Hernán, muchas gracias por esta reflexión que nos guía tan maravillosamente ir sumergiéndose. Y esa es una de las cosas que a mí más me fascinan de la escritura, es que en un versículo, en un salmo, pues que si lo vemos, pues no Y es que sea cortico, tampoco tan largo, hay tanta riqueza. profundidad, ¿sí? Hay que si uno lo lee de largo, seguramente lo pasa y no se da cuenta, pero si se da el espacio de orarlo, de permitirle al Espíritu Santo que a uno le vaya
hablando y también lo va estudiando, porque hay Sí. cosas que, digamos, que se aprenden según lo que usted nos contaba del contexto, según lo que usted nos contaba de las traducciones de las palabras. Entonces, cuán maravilloso, y digamos que ahí es donde el Instituto de Biblia cobra un sentido especial de llevar el Evangelio, las capacitaciones a muchas personas, no solo para capacitarnos, no es para aprender más datos, sino para que nos interpele en la vida, para que nos ayude a tomar decisiones, para que nos anime en las diferentes situaciones de vida que estemos pasando. Entonces, qué maravilloso, Padre, esta reflexión. Demos ahorita unos minutos para que las personas, si quieren, pueden levantar su mano y yo les abro el micrófono, o también pueden escribir en el chat alguna pregunta o alguna resonancia, como decía el Padre, algún sentimiento, alguna frase que digamos, que les cautivó, que les, que les hizo mucho sentido, porque así es como, pues como el Espíritu Santo nos va hablando al corazón. Mientras tanto, yo quiero hacerle una pregunta, Padre, no es tan profunda, digamos, pero cuando usted iba explicando el Salmo, yo tengo aquí una versión, Dios habla hoy, que solo tiene 9 versículos, y usted hablaba del 10. ¿Esa numeración es que a veces cambia de versión a versión? ¿Y qué lees en el 9? ¿Cómo lees en tu Biblia en el 9? Sí, sí, el 9 dice, Señor, soberano nuestro, tu nombre domina en toda la tierra. Ah, no, ahí lo que pasa es lo siguiente. En el texto hebreo, el versículo 1 es la indicación para el músico. Entonces, el versículo 1 en hebreo es del maestro de coro según la Geitá de Gad, Salmo de David, es el Salmo 1. Seguro tu Biblia ese no lo considera como el número 1, sino que el número 1 es Yahvé, Señor nuestro, que glorioso es tu nombre en toda la tierra. Entonces te queda de 9 por eso. Ah, ok, perfecto. Gracias, Padre. Em, bueno, esperemos quién más tiene alguna pregunta. O si quieren comentar algo o qué resonancia les dejan, no tienen que solo preguntar. Pueden decir cómo, qué les llamó la atención, cuál frase les gustó más, qué no conocían. Claro que sí. A ver, ¿quién? Aquí Doris. Doris, estás, te vi como que le alzaste la mano. Ahí te abrí el micrófono, Doris, te escuchamos. Gracias, muy buenas noches. Eso es uno de los salmos más hermosos. O sea, para mí hay problema cuando me toca, me debo proclamarlo, para mí entro en un problema porque es tan hermoso el salmo. Quizás este es uno de los que más me gustó. O sea, obvio, los salmos todos son hermosos, pero este salmo en especial me llena de un gozo. Y sobre todo en la noche cuando voy caminando y miro ese cielo, no sé, esa contemplación lo lleva a uno a tal contemplación con este salmo, que es cuando uno entiende a Pedro que digo, quedémonos aquí y sigamos contemplando esa gloria tan maravillosa de Dios. Entonces no puedo, yo les digo a mis compañeros lectores que como uno no leer este salmo con esa emoción de Señor. De hecho, la palabra, el salmo, en la mitad del salmo lo que más me llega, a ver tu cielo, hechura de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Me parece lo más maravilloso del mundo. Y bueno, no conocía muchas cositas, estaba por preguntar también que esto del maestro del coro me quedó claro porque también tenía esa duda ahorita cuando tú me mencionaste, pero ¿por qué el maestro del coro? ¿Eso qué tiene que ver con el salmo? Muchísimas gracias, fue un momento hermoso y ojalá sigamos teniendo más de estos momentos porque nos hace mucha falta, de verdad. Muchas, muchas gracias. Es algo que vamos a ampliar Dios mediante en el curso. Gracias. Los salmos en Israel, todos se cantaban, o sea, en lo original se cantaban, y por eso tenemos comunidades religiosas que se dedican solo a, por ejemplo, en la vida contemplativa, la vida monástica, solo a cantar los salmos, porque eso es lo original. Entonces, como todos los salmos se cantaban, y se cantaban pues con el laúd, la cítara, el arpegio, según los instrumentos que pudieran tener, algunas veces a capela, entonces tenían que darle una instrucción al de maestro del coro, dependiendo cómo se fuera a cantar, si solista de asamblea o pedazos todos juntos o de pronto dos o tres personas o a varias voces. Entonces siempre ya los músicos cuando lograban precisar la música o el canto del salmo,
y dejaban para las otras comunidades y para las generaciones siguientes la instrucción sobre cómo debía cantarse el salmo. Entonces, por eso en la gran mayoría o en casi todos encontramos una instrucción para el maestro del coro. Ese siempre es el versículo 1, pero hay algunos traductores de la Biblia que, como nosotros, pues muchos no los cantamos, entonces quitan o lo dejan pues entre paréntesis y el número 1 se lo colocan al primer verso ya del texto. En cambio, en el original, el versículo 1 es la instrucción al maestro del coro. Muchas gracias, padre. Padre, aquí Jorge nos hace un comentario que dice lo que le resonó a él. La novedad es orarlo desde Jesús. Y pues esto yo lo convierto en una pregunta también, padre. Digamos que solo de este salmo o todos los salmos, todo el Antiguo Testamento, regálenos una palabra en orar desde Jesús o leer desde Jesús estos pasajes de la Escritura. Bueno, recordemos que creo que eso lo vimos, pues los que pudieron estar la otra vez en la charla sobre Abraham, que para los judíos no existe Antiguo Testamento, para los judíos existe solo la Biblia hebrea. Y la Biblia hebrea, que para nosotros correspondería al Antiguo Testamento, para ellos tiene sentido completo. Entonces, cuando uno lee solo el Antiguo Testamento, pues está haciendo una lectura judía y con eso no quiero decir pues algo peyorativo, o sea, que sea malo, sino que pues en el Antiguo Testamento o en la Biblia hebrea, pues no aparece la persona de Jesús ni aparece la experiencia de la Trinidad. Entonces nosotros como católicos y cristianos, que para nosotros el centro y la plenitud de la revelación es el Señor Jesús, por eso a mí cuando me preguntan, padre, ¿por dónde empezar a leer la Biblia? Yo siempre les digo, comiencen por los evangelios. Pero ustedes tienen que conocer y enamorarse de la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la plenitud de la revelación para nosotros los católicos. Y desde Él, leemos toda la Sagrada Escritura. Miren, si no fuera así, les voy a poner un ejemplo bien concreto. ¿Cómo puede uno decir que es palabra de Dios que Abraham engañe a la gente y engañe a su esposa haciéndola pasar por su hermana en Egipto? Y decimos palabra de Dios. ¿Y cómo podemos decir que es palabra de Dios que Jacob engaña a Esaú? Y al terminar ese relato decimos palabra de Dios. Y cuando Caín mata a Abel, decimos palabra de Dios. ¿Cómo vamos a defender que eso es la palabra de Dios? Cuando lo leemos desde Jesús, tiene sentido. ¿Por qué? Porque Él nos enseña la no violencia, Él enseña a perdonar a los enemigos, Él nos enseña que es más grande el amor del Padre y nosotros somos hijos. Entonces miren que de ahí adquiere sentido cómo ha sido el progreso de la revelación y de la verdad. Entonces sí, como católicos leemos desde Jesús toda la Sagrada Escritura y respetamos la lectura de los judíos porque para ellos su Biblia es una Biblia completa, así sea solo lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Muchas gracias, padre, y gracias a todos los que nos escriben diferentes resonancias. Leonel, por ejemplo, dice, maravillosa explicación que nos empodera y nos hace creer. Qué lindo eso. En ese dilema que el padre nos exponía de ser tan como Dios, casi como dioses, pero también tan frágiles, y que nos empodera y nos hace creer, dice Leonel. Marco dice, reconocemos la grandeza de Papá Dios. Isabel Cristina nos agradece por este espacio de compartir la palabra y dice, me llevo esta noche sobre todo el versículo 6. Aunque sabemos que somos reyes por nuestro bautismo, es lindo encontrarlo en las Sagradas Escrituras y poderlo sentir propio, que en realidad me corona y me empodera con su amor infinito. Astrid nos dice, lo que más me gustó fue, lo coronaste de gloria y esplendor. Y el verso 7, todo lo pusiste bajo sus pies. También Alejandra nos dice, Padre, un eco, una resonancia, muchas gracias por evangelizar de esta manera. Jesús, modelo de humanidad, del querer de Dios, del querer de Dios. Qué hermoso mensaje. Y yo también me quedo con esa frase que usted incluso, Padre, nos pidió que, aquí la anoté, que la resaltáramos, es nuestra vida como la de Jesús. Es para servir, nunca para oprimir. Nos donamos con amor. Como nosotros hoy, en este día que pasó, hicimos honor a este salmo. Nuestra vida como la de Jesús es para servir, nunca para oprimir. En nuestras actividades diarias, en la interacción con nuestra familia, con los compañeros de trabajo,
con las personas mismas que nos encontramos en la calle, aunque no nos conozcamos. Cómo se me hace maravilloso y también un reto, también me confronta mi vida como la de Jesús, o quizá a veces soy no tanto como Jesús, sino como el opuesto. Pero pues lo lindo es que siempre podemos volver a la casa, al amor de Dios, siempre podemos volver a empezar. Existe el perdón, existe el arrepentimiento, existe el sacramento de la confesión y la intención. Nos equivocamos, a veces se nos sale el genio, tenemos días difíciles, pero siempre podemos volver a comenzar para ser reflejo de Jesús. Cuando uno lee la escritura, padre, seguramente usted también, uno queda como, bueno, hay una forma de leerla rápidamente y es como leer un libro y ya uno, como que no pasa mayor cosa, pero cuando uno se detiene un poco y le da el espacio, tanto físicamente como en tiempo, como en la mente, la Biblia queda, o sea, las palabras de la Biblia como que nos ponen en una dirección de amor, una dirección de Dios, de sabiduría, de gozo, aún en medio de las dificultades. Y en este momento yo siento como en esta misma reunión, aún sea virtual, como ese sentimiento de interiorización, de que a veces no son necesarias muchas palabras, sino solamente quedarse habitando en ese sentimiento, en esa reflexión que en este caso hoy, a partir del Salmo 8, pudimos ir entrando. Hay un aspecto que es bueno recordar, eh, que nosotros cuando cogemos el texto bíblico, ¿no? Que creo que lo pueden mirar, ahí tenemos la Sagrada Escritura, esa es la Escritura. Pero cuando este texto se vuelve palabra de Dios, cuando nos sacude, nos conmueve, y la medida para que sea palabra de Dios y que es la acción del Espíritu, es cuando tomamos decisiones para el bien. Cuando fruto del acercamiento a la Escritura, la palabra nos lleva al compromiso y a la acción. Ahí se transforma en palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, la palabra de Dios es una persona, es la persona de nuestro Señor Jesucristo, y Él es, pues nos debemos comportar como Él. En medio de la fragilidad, porque no, pues no vamos a encontrar una persona que solamente se dedica al bien, no, a todos nos acosa la tentación, la fragilidad, la vulnerabilidad, pero ahí tenemos la guía y es un asunto pues de decisión, eso ya pues sería más de el tratamiento teológico, pero desde la Sagrada Escritura, esa es la relación entre Escritura y Palabra de Dios. Muchas gracias, Padre. Padre, y para terminar este cierre de esta clase y de pronto anticipando un poquito el contenido del curso, yo le preguntaría, Padre, ¿orar con los salmos? ¿Cómo podemos orar con los salmos? Irnos en orden, algún versículo nomás con el de la liturgia del día. ¿Qué usted nos sugiere en esa parte de orar con los salmos? Hay muchas maneras y dependerá también de la situación de la persona o la comunidad. Algunas veces querrá hacer una acción de gracias, otra vez una alabanza, algún día pedir perdón, luego llorar una situación de dolor, luego exclamar de alegría porque hay una buena noticia en el hogar. Luego recordemos, por ejemplo, el Salmo que dice, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, o sea, es una peregrinación. Entonces hay muchas maneras de orar los salmos. Creo que si uno logra ubicar en primer lugar la situación que vive o de la comunidad o de la familia, la situación personal, y logra empalmar con un salmo, sería bienvenido. Pero la propuesta que hace la liturgia de la iglesia en los salmos en el día de la semana y sobre todo el día domingo, que de pronto es cuando uno tiene mayor espacio, pues ahí hay una hermosa orientación. Hay unos salmos muy largos, yo creo que no hay necesidad, se pueden tomar unos versículos, unos fragmentos, una estrofa, y sí invitarles para que esa oración con el Salmo llegue a ser plena, pues desde Jesús. Y algunos se podría estar preguntando, y bueno, ¿y por qué no hago yo mi Salmo, cierto? ¿Por qué no hago yo mi Salmo? La ventaja de este Salmo es, o de estos Salmos es, y lo digo con mucho respeto y por favor no se van a sentir ofendidos, que son oraciones que llevan ya 25 siglos.
O sea, que permanecen en el tiempo, permanecen en la comunidad y las comunidades se siguen sintiendo identificadas con esa oración. Entonces lo digo con mucho respeto, usted puede crear el salmo, pero bueno, ojalá podamos vivir 25 siglos para ver qué tanta resonancia puede tener. No estoy infravalorando lo que nosotros hacemos, sino que ¿por qué se ha vuelto la oración de la iglesia? Por la trayectoria y, como lo veremos Dios mediante en el curso, porque los salmos recogieron toda la realidad de un pueblo campesino, todas las realidades de un pueblo campesino en el siglo VI, V antes de Cristo. Pues gracias a todas las personas que participaron hoy en esta clase, una clase, gracias a Dios, muy numerosa. Le quiero pedir, Padre Hernán, si nos regala pues una bendición final y ya para desconectarnos por hoy. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu, y la bendición de Dios bondadoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Un feliz descanso.